Nora Fernández, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Sí, Gracias. eh, para hablar de un tema que es apasionante, que es el cuidado del agua. O sea, yo cuando veo que Israel, que no tiene agua, exporta productos agrícolas a Costa Rica y tiene tecnología y cultiva el agua, cultiva en un desierto, ¿ah? Y nosotros tiramos toda el agua al mar, no procesamos las aguas, ¿verdad? Y tenemos un desorden, un problema estructural en acueductos alcantarillados donde no se ha hecho una buena planificación, donde no ha habido trabajo eh, como sus fundadores lo pensaron o lo analizaron o lo visualizaron, que era hacer las grandes obras que se requiere para traer el agua a la zona metropolitana y principalmente al campo, ¿verdad? Eso fue la misión. Y bueno, y además hay disperso, todo lo que es el agua, hay tantas instituciones dispersas, ¿verdad? Está el MAC, a través de que ve todo lo que es ¿ah? Aguas subterráneas. Aguas subterráneas, está también, lógicamente, el MINAE, que es un rector, y Senara, el SENARA, y Vaya. las figuras que son las asadas, ¿verdad? Que son al final pequeñitas empresas, asociaciones eh, de vecinos que se preocupan por lo más importante que es el agua, para poder, para la salud, para todo lo que es la operación. Y bueno, yo sí creo que hay que hacer cambios institucionales fuertes. ok, pero Ya. ¿en qué país de América Latina usted puede tomar agua del tubo? En pocos. Costa Rica es uno de Costa ellos. Rica es Pese a todo, pese a todos los problemas, ya puso toda la burocracia que tenemos y todos los... Sí, lo que pasa es que el desarrollo eh, eh, ya ha cambiado mucho, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en las zonas rurales no han llegado los acueductos importantes, no se han hecho esas inversiones, ¿verdad? Eh, eh, el desarrollo, por ejemplo, costero necesita también ordenamiento y planificación, y el agua es una herramienta estratégica. Y en agricultura también, claro. o sea, no puede ser que nosotros estamos botando la cantidad de agua que botamos y en el proyecto Y del Arenal. del Arenal, para ponerle agua para Guanacaste, bueno, ahí está, todos los años, todos los gobiernos, al principio de año, al principio de la administración habla de que ya, el agua para Guanacaste, no es así. Pero bueno, ya estoy hablando más de la cuenta. A ver, Vera, contame un poco tu visión. Bueno, en este momento la preocupación nuestra tiene que ver con un nuevo proyecto de ley de aguas que tiene una cantidad de defectos tremendos. Tal vez el que más nos preocupa en este momento es que se le esté quitando a acueductos y alcantarillados la gobernanza sobre el agua en ese proyecto de ley y se convierte en un concesionario y las asadas igual. En alguna medida es un paso previo a una privatización. Entonces eso, privatizar el agua, yo creo que aquí es un tema que no debería ni siquiera de discutirse porque es sumamente peligroso. El día que nos digan que el agua es privada, se acabó el acceso humano y el derecho humano al agua, aunque está en la Constitución. Pero vía proyectos de ley puede hacerse modificaciones así. Se están reduciendo mucho las áreas de protección en ese proyecto y se afecta mucho a las asadas que están dotando de agua a 2 millones de habitantes. Entonces, pese a todos los errores que podamos decir que hay, 40% de la población. la otra parte se la da acueductos. Pues, Entonces, pese a las cosas que uno siempre critica, tenemos que reconocer que tenemos agua potable de calidad
y que tocar el recurso hídrico es algo muy delicado. Tenemos una ley de 1942 que fue reformada en el 95-96 que funciona bien y todo el tiempo es meterle la mano al agua y no para bien. De manera que cada vez que sale una nueva ley de aguas, empezamos a revisar qué es lo que están proponiendo. Digamos, la primera intentona de modificar la ley de aguas surge después del año 2008 con las leyes de implementación. Había preocupación que con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos se pudiera convertir en mercancía el agua. Entonces, Embotellar y mandar a... era parte del temor. Entonces surge una iniciativa popular, una ley de iniciativa popular para la que yo recogí firmas y tengo que reconocer, me fui de pollo, porque yo no pedí la ley, sino que en el epígrafe de las hojas decía que buscábamos que el agua fuera un derecho humano para el acceso en cantidad y calidad. Bueno, ya con eso a mí me parecía que era suficiente. Cuando dictaminan la ley de aguas en el 2014 en la Comisión de Ambiente, creo que fue un 27 de marzo del 2014, tomo el proyecto de ley que yo no lo había leído, por eso digo me fui de pollo, confiando en gente que no era confiable. Y lo primero que dice, artículo primero, el propósito de la ley. Artículo segundo, se declara el agua un bien económico. Yo ahí casi caigo muerta, porque no era lo que me habían dicho, no era el propósito, ni siquiera coincidía con lo que decían las hojas de firmas. Desde ese momento, cada vez que aparece, porque han aparecido varias... iniciativas. varios proyectos de ley en la Asamblea, y cada vez que aparece, ahí es el shock. Y me parece como que la gente no se da cuenta, en general, en el país. Viene una nueva ley de aguas y todo el mundo, bueno, bien. No, el agua es vital, es la vida, y no puede ser una mercancía. No puede declararse no puede declararse bien económico, porque un bien económico está sujeto a oferta y demanda, ¿cierto? Pero el agua que hay en el planeta es una. Lo que hay es lo que hay. Que Israel logra sacar del desierto, que desalinizan el agua del mar, lo que usted quiera. Usted no puede producir agua. No tiene cómo agarrar 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y juntarlos y hacer agua. Si están en el ambiente, se juntan, pero no tenemos cómo producir agua. ¿Usted quiere comer chocolate? Puede sembrar cacao. ¿Usted quiere comprar maíz? ¿Quiere comer tortillas? Puede sembrar maíz. ¿Usted quiere beber agua? El agua es la que hay. Entonces, si tenemos una cantidad de agua que es totalmente inelástica la oferta, es decir, hay el agua que hay. Usted la puede contaminar y la puede purificar, pero siempre va a ser la misma agua que hay en el planeta. Pero resulta que tenemos la mala costumbre de tener hijos, y los hijos tienen hijos, y la población crece, entonces crece la demanda, y la agricultura necesita agua, entonces crece la demanda. Si lo tenemos como bien económico, sujeto a oferta y demanda, entonces vamos a llegar finalmente a la privatización. O vamos a llegar a que el que puede comprar o el que puede pagar el agua va a tener acceso al agua. Y todas las leyes en algún momento llegamos a ese punto. Aunque lo tengan muy oculto dentro del proyecto de ley, siempre llegamos a eso. Y es sumamente peligroso. Es el único bien que usted no puede pasar a privatizarlo. De hecho, en los países donde han hecho esos intentos siempre fracasan. En países desarrollados o en Bolivia, en Cochabamba, que quisieron privatizar, ni el agua de lluvia podía recoger la gente. Entonces, a mí me parece que es un tema sumamente sensible y por eso cada vez que hay una nueva ley de aguas, inmediatamente corro a encontrar dónde está oculto. Ahora descubrimos, y venía desde proyectos anteriores, pero
como que hasta ahora se nos encendió el bombillo, que también están afectando a las asadas, porque hasta el AIA va a tener que tomar una concesión de agua. ¿Y quién va a ser el que las da? Concentran todo el poder en el ministro de Ambiente. Él es el que las va a dar. O sea, es un gran error de la ley, pero así está. Y está entrando, o sea, es una ley que ya están discutiendo en la comisión, está en comisión. Entonces, una y otra vez vemos la ley y viene, le hacen cambios cosméticos, pero el fondo de la ley es el que es equivocado. ¿Y qué tiene de malo la ley de 1942, que es vieja? Bueno, tan vieja como la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, son contemporáneas. No porque una ley sea vieja es mala, pero además es una ley que se concibe con el propósito de que el agua sea un derecho humano, que sea posteriormente administrada por acueductos. Los recursos que tienen que ser sostenibles. Nada más, cuando éramos nosotros que somos la generación de la posguerra, de la explosión demográfica, yo en la escuela recuerdo que me decían que el agua era inagotable. No. Y cuando mis hijos van a la escuela dicen que el futuro del mundo, las guerras van a ser por el agua. O sea, a mí me toca en mi vida ver ese cambio de concepto del agua radical, ¿no? El agua no es inagotable, el agua debe de cuidarse y por todas las vías que estén a nuestro alcance, tenemos que estar muy alertas de que la ley de aguas no va. Sí, a ver, vos, ¿qué aportas en esta discusión? Mira, voy a complementar algo muy importante. En Costa Rica tenemos mucha agua y esa es la impresión que tenemos. Se desperdicia el agua. Sí, en Ojo de Agua se desperdicia agua para 140,000 personas. No se aprovechan. En Arenal tenemos una gran cantidad de agua que va al mar después de generar electricidad en 3 plantas de diésel, cuando pueden regar 18,000 hectáreas de Guanacaste, darle agua a decenas de asadas y a proyectos turísticos con esa agua, que es agua dulce que se está botando al mar. No nos preocupamos por eso, pero tenemos una ley sabia. Sí, aquí no es que empezó en el 42 el uso del agua. Ya la cañería desde Ojo de Agua a Punta Arenas la hizo León Cortés y Ricardo Jiménez en los 30. Pero en el año 42 el doctor Calderón Guardia emitió una ley de aguas donde tiene un artículo fundamental empezando. El agua es un bien de dominio público. Eso es fundamental. No en todo país está así. Y como bien de dominio público, los abogados le dicen de manial o dominical, no puede salir de manos del Estado. Aquí una persona hace un pozo, pide una concesión para abrir un pozo, esa agua es del Estado. Él la puede usar en concesión, pero es del Estado. Eso es fundamental. Y la misma ley, y después con la ley de creación de la IA, se establece que la IA María Chandy fue como María Chandy, el llamado Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el ENA, se llamaba antes. Con el AIA se establece muy claramente una función que a la AIA le corresponde gobernar el agua. Dentro de varias funciones gobernar. Si la gobernanza, la gobernabilidad del agua está en el AIA. ¿Por qué? Porque alguien tiene que resguardar ese bien de dominio público. Sí, y en este caso es el AIA. ¿Por qué? Porque ahí está la información científica, técnica, administrativa, un organismo encargado solamente de eso, del agua, de la gestión. Ahora bien, lo hemos visto, normalmente el AIA gobierna el agua. Nos da agua para más de 2 millones de personas. ¿Ok? Se pierden muchas por fugas de cañerías del AIA, pero surgió a través del tiempo, gracias a la ley de asociaciones, algo que es único en América, que no lo hemos valorado en Costa Rica. Cada pueblito que necesita agua, que tiene una fuente, tal vez en un riachuelo, un río, en un ojo de agua o un pozo, se puede dar su propia agua.
Pero como es un bien de dominio público, él no la puede gobernar. Entonces se creó un mecanismo que es extraordinario, no sé quién lo creó, pero es extraordinario. El AIA le hace a ese pueblito, les dice, ustedes hacen una asociación, ok, ustedes la tienen ahí. Y yo, como AIA, les delego la gobernanza del agua, con controles. El AIA le da la posibilidad que ustedes gobiernen el agua, la gestionen, cobren por esa agua de acuerdo a tarifas de la RCEP, la distribuyan, hagan cañerías y lo que ganen se invierte en el agua. Y en Costa Rica hay 1.400 asociaciones iguales a todo lo largo y ancho del país en zonas rurales. Ustedes se encargan de hacer eso. Y eso es fundamental porque no se privatiza. La Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República ha dicho, esa agua no se está privatizando. ¿Por qué? Porque la AIA está gobernando y resguardando que no se privatice. Fundamental, nadie puede hacer negocio con eso. Sale un nuevo proyecto de ley y en el proyecto de ley, como sin querer queriendo, como dice la serie de televisión aquella, le quitan al AIA la gobernanza del agua. Dentro de las varias funciones del AIA, había una que decía gobernar y en un transitorio lo quitaron. Llamó la atención, pero al quitarlo nos preguntamos algunos, ok, si el AIA ya no es el que gobierne el agua, ¿cómo puede el AIA delegar la gobernanza del agua si no la tiene? Y nos ponemos a revisar y resulta que la gobernanza se la pasa al ministro de Ambiente, no al ministerio, al ministro de Ambiente. Hoy don Franz Tattenbach, si se aprueba esa ley, sería el que gobierna el agua en Costa Rica. Pero él la puede delegar a asociaciones que ya no existen como tales. Y entonces crearon en esta ley lo que se le llaman concesiones de agua. Yo te concesiono el agua a vos, ¿ok? ¿A quién? El AIA saltó. La Dirección Jurídica y Ambiental de la AIA dice, pero ¿cómo el AIA tiene que acudir al ministro de Ambiente para que me dé el agua que yo le tengo que dar a la población? Eso es una barbaridad. Pero no solo eso, si yo tengo que acudir al ministro de Ambiente, las asadas también. Entonces, de un día para el otro, los convenios de delegación desaparecen. Porque ¿cuál delegación? ¿Cuál sustento? Y las asadas, una y por todos lados, tienen que ir al ministro de Ambiente a decirle, aquí venimos las 1.400 sociedades rurales a pedirle que nos dé una concesión de agua. Una decisión política. Una decisión política, porque en el MINAE no existe absolutamente nada. Vos conociste como ministro lo que es la Dirección de Aguas del MINAE. 3, 4 escritorios, una computadora tal vez, para administrar los pozos, las concesiones de pozos en todo el país. Por eso hicieron 40.000 pozos ilegales en el país. Hicieron 40.000 pozos ilegales. Bueno, se da el agua, digamos que se la dan, la concesión se la doy. Pero soportará el análisis jurídico y constitucional el que una sociedad privada, como es la SASA, gestione el agua por concesión. ¿Qué le va a decir la Procuraduría? ¿Qué le va a decir la Sala Constitucional? No, un momento. Ustedes pueden tener concesión de agua, pero no la pueden gestionar, no pueden cobrar por ella, no la pueden distribuir, no pueden hacer cañerías, no pueden hacer lo que hacen hoy las asadas. Por eso ese sistema, que es extraordinario, en lugar de levantarlo, fortalecerlo, el AIA tiene que acercarse más, darle más asistencia técnica, Más herramientas, herramientas, todo. todo. Pero esta ley lo elimina. Hasta la banca de desarrollo debiera apoyar todos esos esfuerzos. Todos. Pero es que, Exacto. ¿sabes lo que pasa? No hay nada más importante que el desarrollo del agua. Pero además, como somos citadinos y las asadas están prohibidas en las ciudades, hay gente que no sabe ni qué es eso. Cuando yo digo asadas, ¿qué será eso? Lo que menos se imagina es que tiene que ver con agua. Y eso jamás. Costa Rica no puede darse el lujo de romper un sistema que, repito, es único en América. No encontrás en otro país de todo el continente algo tan democrático, porque también,
¿Cómo se eligen las asadas? ¿Cómo Sí, se administran? con la organización social Claro. y las fuerzas vivas de Cada, la comunidad. cada pueblito se reúne, Claro. compra su gente, ellos ven si aumentan o no aumentan las tarifas, cómo invierten o no la Eso es cañería. democracia. Eso es legítima. claro, de la que no existe en Costa Rica de otra manera. Sí. Entonces, ¿por qué en una ley de aguas, por decir que es muy vieja, eliminan la asada, eliminan a la IA? Porque imaginémonos una cosa extrema, que Acueductos Alcantarillados, que es un instituto, es una institución autónoma, acude al ministro y le dice, necesitamos que nos den una concesión de agua para darle agua a 2 millones de personas, y que el ministro diga, vamos a ver si ustedes cumplen los requisitos. Eso es ridículo, obviamente no va a suceder. Pero No, y esas concentraciones de... Primero, está bien que hay que reestructurar acueductos y hay que darle muchas herramientas. No necesariamente mucha burocracia, sino muchas herramientas para que sean más ágiles, para que planifiquen bien, para que ordenen el manejo del agua y para que hagan un esfuerzo más del que han hecho. O sea, nadie le está quitando la gran labor que ha hecho Acueductos Alcantarillados. Ahora lo que pasa es que lo estamos valorando y hay que valorar las instituciones. Las instituciones no son a prueba de todos los errores que se cometen, porque hay errores de administraciones también. Pero de eso a concentrar el esfuerzo y quitar esa democracia en el manejo del agua en las comunidades organizadas, sí estamos mal. y utilizan un eufemismo, no dicen concentrar, dicen integrar, manejo integrado. Sí, Y entonces resulta que todo lo del agua, agua subterránea del Senara, el AIA, las asadas, todo lo que tiene las que ver aguas de la empresa de servicios públicos de de Heredia, Heredia. de las municipalidades, todo lo concentran en una persona. ¿Y por qué ponen una persona? Porque saben que la dirección de aguas del MINAE no funciona. Tiene como director a un agrónomo. Y hace muchos años está sentado ahí y participó en la redacción de esta ley. Esta ley dice, es increíble, esta ley dice en un transitorio que que cuando la ley se apruebe, el actual director de aguas del MINAE sigue en funciones por 2 años más. Tengo la ley. Ya tiene este nombramiento, tiene este nombre. Pero eso, Pero eso siempre ha estado. Él tiene muchos años de estar en ese cargo y siempre, en cada ley, se repite ese Sí, transitorio. se A mí repite. me da risa. pero, mira, es que la gente tiene que enterarse de esto, por eso lo estamos denunciando, es una denuncia. Yo realmente mando cartas, mando notas, ahí por dicha, me dan cartas a la columna Espacio, hay videos, ahí la gente está, que se den cuenta que no es cualquier cambio, que se den cuenta que no es para mejorar, más bien, hagámosle un monumento a las asadas. Hagámosle un monumento a las asadas. Y las que están en proceso, que nos digan. Las que están naciendo, que hay que apoyarlas, hay que buscarles recursos financieros, humanos, todo. O sea, hay que ser esa democracia. Hay un principio, un economista británico, ¿te acuerdas? Schumacher. Sí. Que decía, small is beautiful. Ese inglés todo el mundo lo entiende. Es mejor así. En lugar de tener un AIA en todo el país, tenemos 1.400 asadas o más dándole el agua a su comunidad, a su familia, a su vecino. Ellos cuidan esas cosas, calladitos, Y son parte de la IA. y son parte de la IA. No hay privatización. No. Yo creo que está claro, ¿ah? Yo creo. Yo no veo que haya mucha discusión. O sea, me parece a mí que... Es que el problema no es que haya mucha discusión, es que la discusión debería no se ser da. más democrática, Claro. debería de bajar a todos los niveles, que la gente sepa el riesgo que corre el agua cuando meten estos proyectos de ley donde 57 diputados deciden por todos nosotros y la gente no se entera. Este programa es importantísimo, divulgarlo todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque es informar a la gente de la manera más sencilla lo que se está cocinando en Cuestemoras a espaldas
de toda la población. A espaldas de las 1.400 asadas, todas las familias que se ven beneficiadas, a espaldas de todos los consumidores de agua, que somos todos los habitantes de la República. Estamos... es una preocupación, una lucha, hay que tomar conciencia, hay que llamar la atención al Poder Legislativo, porque es el legislativo. Son nuestros representantes, Es el representante no nos están nuestro, representando, que seguro no han leído la letra menuda. nunca la leen. Nunca la leen. Eso es. Yo estoy seguro porque he hablado con alguna gente y dice, no, pero es que eso no está en la ley. No han leído. Y es que hay que leerla, no es leerla, es como una novela. Hay que coger cada detalle. Por ejemplo, eso que te decía, y poner las funciones de la IA, las repiten en un transitorio. Y yo las leo corrido. Pero si no cojo la ley actual y cojo la propuesta y veo punto por punto y me encuentro donde no aparece gobernar, ahí se encendió el bombillo. Y Bueno. hay que hacerlo así. Encantado de verlos y ojalá que... Muchas gracias por este que espacio vamos tan a seguir valioso. la lucha, es una lucha, la lucha del agua. Excelente. Muchas gracias. No la guerra. Encantado, no la guerra, la lucha La lucha. positiva. Muchas gracias. Muy amable, gracias.